Está con nosotros el señor Santiago Kovadlov. ¿Cómo lo podemos presentar? Ensayista, escritor. Sin duda. Lector de la realidad. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. El gusto de tenerlo nuevamente en Tucumán. Muchas gracias. Y gracias por este espacio, porque a la tarde, la charla en la UNST a partir de las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita, presentación de un nuevo libro. El agradecimiento también a las autoridades de la Gaceta que han permitido un anticipo de Santiago Kovadlov acá en nuestro programa para la invitación de esta tarde. Así es. ¿Presentación del libro? Sí, es mi último libro, se titula Locos de Dios y el subtítulo es Huellas del espíritu profético en el ideal de justicia. Y Locos de Dios era el nombre que en el mundo judío antiguo, en el reino de Israel, se le daba a los profetas. Los profetas no eran los hombres que venían a adivinar el futuro, eran los hombres que diagnosticaban el conflicto que vivía una comunidad a raíz del desencuentro entre ética y política. Cuando ellos advertían que la ética quedaba sepultada en los intereses de la política, le advertían al pueblo de Israel los riesgos que eso implicaba para el porvenir de la comunidad. ¿Y cómo se le puede decir a aquellos que puedan asistir hoy, que quieran adquirir el libro, que no es un libro netamente religioso? No, no es un libro religioso, es una reflexión sociopolítica y filosófica sobre los efectos de esta disociación entre ética y política que llega hasta la figura de Mandela, arranca en el profeta judío, pasa por la figura de Sócrates, toca a Maquiavelo, trabaja sobre la imagen del bufón medieval, Albert Camus, en fin, hace un recorrido de ese espíritu profético a lo largo de la historia, espíritu que se resume en una idea central, que es la demanda de eticidad a la política. De aquella lectura que se pueden encontrar en algunos de los libros de la Biblia traída a esta, ¿qué tomamos como ejemplo? Usted, creo que al aire recién me lo decía en privado, por ejemplo, algunos libros que trae la Biblia. Por eso el mensaje digo para que no sea entendido como un libro religioso. Sí, el profeta es para mí un hombre de enorme sensibilidad sociopolítica. Es un hombre que advierte que la praxis social en el reino de Israel no se condice con los mandamientos, en el sentido de que mientras la ley exige solidaridad con el prójimo, el poder, en cambio, se orienta hacia una creciente concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Aquello a lo de hoy, ¿cómo se lo puede comparar? ¿Cómo se lo traspola? Bueno, podemos decir que ya ocurrió lo que pasa. Es decir, que lo que cuenta la vida del profeta, los conflictos que vivió hace 3.500 años, son en esencia conflictos que aún hoy ya lo tienen escribía vigencia. Salomón cuando decía nada nuevo debajo del sol. Exactamente. Pero hay un matiz. Las cosas no se repiten idénticas. Para poder seguir siendo las mismas, tienen que transformarse. Cada época presenta sus características, la modalidad de los conflictos se redefine para seguir teniendo vigencia aquellas cuestiones que vienen desde el pasado. Y ahora, aquel pasado a esta realidad, ¿cuál es el mensaje que le debemos llevar a una sociedad por los quebrantamientos que están pasando y que son los sociales, son los económicos, son de las necesidades, de la urgencia, del ya? Bueno, hay todo un sector de la sociedad argentina que está agobiado por la inmediatez de demandas de supervivencia. Allí hay escaso margen para la posibilidad de postergar el dolor. El dolor allí es demandante. ¿Pero se lo puede postergar al dolor? Por eso digo, el dolor no puede ser postergado, no hay margen para eso, debe ser paliado y en lo posible erradicado. Esas medidas en la Argentina se han traducido últimamente a través de políticas prebendarias que han tratado de atenuar la magnitud del dolor, permitiendo que se dure en la pobreza, no que se salga de la pobreza, sino que se dure en la pobreza. Un proyecto político de desarrollo cabal
permite el tránsito de la mera duración al desarrollo. Es decir, la transformación del que aguanta en alguien que tiene proyectos de despliegue personal, familiar, educativo, en términos de salud. Ese tránsito de la duración a la transformación cualitativa del sujeto y de la persona todavía está en veremos. ¿Y qué elige el argentino? Por ejemplo, ahora estamos o instalamos si es Macri, si vuelve Cristina. Hoy algunas encuestas dicen que gana Cristina o que si puede haber una alternativa con Labaña. ¿Por qué los argentinos podemos tener esta actitud cambiante de decir, bueno, fue lo que fue la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cambiamos de rumbo, elegimos a Mauricio Macri, hay promesa de brote verde, de pobreza cero, hay un quebrantamiento de la sociedad que está sufriendo, no se lo puede desconocer. Los datos de la UCA, que hoy sí son tenidos en cuenta, hablan del crecimiento de la pobreza, una situación social preocupante. Pero vivimos preocupados por lo de hoy, pero tampoco tenemos esperanza de lo que puede pasar mañana. A ver, tomando como reflexión el libro de Ezequiel, cuando habla, por ejemplo, el Valle de los Huesos Rotos. Hoy, ¿cómo está la sociedad argentina, Kovadlov, en este sentido? Bueno, yo le diría que la tragedia estructural de la Argentina es que es un país fuera de la ley. El poder político se vale de la ley, la pone a su servicio, mientras que la ley no termina de conseguir poner al poder a su servicio. Una cosa entonces es el poder al servicio de la ley y otra cosa es la ley a servicio del poder. Tenemos instituciones frágiles, tenemos una organización social que se agota en el corto plazo, nos falta advertir que los efectos de un desarrollo progresivo es previsible y estable. Vivimos entonces más cerca de un conglomerado que de una comunidad. En la comunidad rige la ley y la previsibilidad, en el conglomerado las urgencias de la inmediatez y de la incertidumbre. Argentina se sigue debatiendo en una transición inconclusa de la salida del autoritarismo y la no llegada aún a la república. Hemos salido del autoritarismo, pero no hemos ingresado aún a la república. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente... ¿Por las instituciones debilitadas, dice usted? Porque el país no está estructurado en función de un concepto democrático asentado en previsibilidad, legalidad, desarrollo equitativo y educación, fundamentalmente, que es lo que le da vida a la identidad cívica de la población. Estamos más cerca del siglo XIX que del XXI. Lo que le pueda a la memoria, a ver, 40 años, 50 años, con el dolor de la dictadura, con la recuperación de la democracia, ¿cómo estamos como sociedad en sí? Y también en forma individual, ¿cuál es la reacción que tenemos como sociedad y también la reacción que tenemos desde lo individual? Mire, yo creo que la Argentina es el único país decadente de América Latina. Le digo esto porque es el que alcanzó los niveles más altos de desarrollo de una clase media mayoritaria y de una distribución equitativa de los recursos económicos existentes. Ningún otro país de América Latina alcanzó como nosotros esos niveles a promediar el siglo pasado. Desde esa altura fue descendiendo gradualmente hasta diluirse en una situación como la que describíamos recién. Los otros países de América Latina han intentado alcanzar esos niveles que tuvo en su momento Argentina, de equidad e integración entre política y algún nivel de desarrollo y justicia social con una moneda fuerte. A eso quería llegar porque desde hace unos días atrás que venimos destacando, por un lado, lo negativo, la inflación que tiene este país mes a mes, que Chile, 0,1% en forma mensual, que no están preocupados por el comportamiento del dólar, Uruguay que tiene fortalecida su economía, Paraguay que se viene recuperando, y nosotros que siempre nos dijeron somos
el granero del mundo tenemos problemas de pobreza, de estructura. Es decir, que nuestro problema no es, diría yo, de recursos objetivos o naturales, sino que el problema es de recursos subjetivos o políticos. La Argentina no se termina de organizar porque su vertebración política no responde a un principio fundamental de la convivencia entre quienes no coinciden. Está muy bien que haya diferencias en el orden político, pero sin la creación de consensos compartidos no hay políticas de Estado. Con los buenos sueños compartidos. No hay políticas de Estado si no alcanzamos a generar consensos entre aquellos que no coinciden. Una cosa, vea usted, es estar en la centro-derecha, otra cosa es estar en la centro-izquierda, pero en ambos casos está en relación al centro. El centro es el repertorio de valores comunes a la República que son respetados por la izquierda y la derecha. Cuando esto ocurre, hay república. Cuando esto no ocurre, la izquierda se vuelve extrema izquierda y la derecha extrema derecha. Entonces desaparece la política. ¿Por qué? Porque el adversario se convierte en enemigo. Esto que se da entre la denominada grieta en si volvemos a Cristina o la continuidad de Macri, de pronto aparece otro protagonista, que es Labaña. ¿Cómo lo define usted en este mundo que está diciendo entre la extrema izquierda y la extrema derecha? ¿Qué perfil tiene Labaña y por qué esta necesidad imperiosa que tenemos en forma individual y colectiva de decir, a ver, ¿Labaña nos salva? Bueno, ese tipo de argumento teológico, salvación, redención, son muy peligrosos en política, estos argumentos. En política no es conveniente salvarse. En política la redención es muy peligrosa. Yo creo que lo importante en política es saber si hay caminos de progreso gradual y constante que nos lleven en una dirección deseable. Me parece a mí que la tentativa que el peronismo está llevando a cabo de abrir un espacio capaz de capitalizar el desencanto generado por el gobierno de Cambiemos y por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, es una tentativa de mostrar que el peronismo tiene respuestas que ni Cambiemos ni Cristina Fernández tienen. Yo creo que hay que ser cauto. A mí me parece que hay más ambiciones políticas que claridad acerca de cómo resolver los problemas que tiene la presidencia. ¿Qué le están pidiendo a Roberto Labaña que salga a explicar qué es lo que propone y cómo se arregla esto? Claro, porque si no estamos en el plano apostólico. El plano apostólico es aquel en que uno viene a prometer la salvación. No necesitamos hombres llenos de esperanza, necesitamos hombres con soluciones. Y me parece a mí que el gobierno tiene un repertorio de soluciones y Cristina también. Pero ¿cuál es el rasgo típico de este momento? La confrontación entre Macri y Cristina es la confrontación entre dos modelos de organización política. Uno es republicano. ¿Cuál? El de Macri, con todos los defectos que tiene este gobierno para llegar a donde quiere. El otro no es republicano, es populista y tiene una concepción del poder que está sentada en un liderazgo caudillesco y autoritario. ¿Y por qué cree, Santiago, que tenga tanta mala imagen Mauricio Macri hoy, a pocos meses de las elecciones, cuando usted está definiendo es un republicano frente al populismo? Porque creo que la sensibilidad pública general no tiene educación cívica republicana. ¿Qué pasa por el bolsillo siempre? No, no pasa por el bolsillo en un sentido porque, de ambición. Claro, la gente está preocupada por el padecimiento, pasa por la inflación. Hay urgencias que no pueden dejar de ser paliadas con cierta rapidez. Eso favorece la sensibilidad prebendaria del Estado. De hecho, el gobierno de Macri ha salido a cubrir necesidades coyunturales de 4 millones de personas, pero han aumentado en 2 millones más la cantidad de pobres del país, según los cálculos que ha hecho la Iglesia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos configurado el desafío primordial de este gobierno. ¿Cómo conciliar las demandas de la inmediatez y de la coyuntura unidas a la inflación y a la imprevisibilidad del futuro con los proyectos macro
que son aquellos que tienen que ver con el mediano y el largo plazo, cómo hacer que esos proyectos confluyan en una convicción ciudadana. Ese es el desafío que tiene Mauricio Macri. El desafío que tiene Cristina es mucho más sencillo para quienes la siguen. Se trata de volver a donde se estaba y de profundizar la estructura de dependencia del Estado que ella concibe como reducción de los tres poderes a uno solo, que es el Ejecutivo, y dentro de él a su persona. Estos dos modelos tienen en el medio un proyecto incipiente, recién nacido, bebito, que es el de un peronismo que no se quiere kirchnerista, que se aleja de alguna manera del macrismo y que dice poder capitalizar el desencanto de un sector muy amplio de la población. Hasta ahora, promesas. Lo último, no quiero decir cuál es su pensamiento público, digo, de cuál de los dos proyectos, tres, está su posición, digo, pero es una sola persona, no va a definir una elección. Pero hoy, de acuerdo a la percepción que tiene, ¿qué país cree que vamos a tener a partir del 10 de diciembre de este año? Creo que va a ser un país en el cual el Parlamento o el Congreso va a jugar un papel decisivo. El gobierno, si volviera a ganar, va a tener que entrar en una etapa de negociaciones y de búsqueda de consensos y políticas de Estado con la oposición para generar estabilidad en el desarrollo de los programas de crecimiento. Me parece que esta es la única manera en que la política vuelva a tener vigencia en el país, sin la autosuficiencia de un solo sector y con la conciencia de que sin adversarios no se gobierna. Bien, vamos a ver si Ángel se ubica un poquito más acá en la zona del estudio para ver si tenemos una consulta. Reiteramos entonces, Santiago Kovadlov, hoy a partir de las 6 de la tarde en la UNSTA, invitación promocionada también por Diario La Gaceta. ¿Sí, Ángel? Sí, saludo primero a Santiago Kovadlov. Y la pregunta sobre lo que él hablaba de lo que no hemos aprendido, lamentablemente en los últimos años los argentinos en materia política y a ser serios civilmente, si alguna vez vamos a aprender, cuando usted habla de 2 o 3 proyectos, de ver la foto entera o siempre vemos una parte de la foto. Y lo hemos resumido. Menemismo, delerruismo, kirchnerismo, macrismo. Y digo, siempre con un solo nombre, cuando en realidad, cuando uno apuesta a un proyecto de gobierno, creo que la Argentina o el argentino tiene que empezar a ver la foto completa. ¿Alguna vez aprenderemos a leer o ver la foto completa? Gran pregunta, respuesta exhaustiva imposible, respuesta aproximada viable. Empiezo por la historia. Recordarán ustedes la discusión memorable entre un gran tucumano, Juan Bautista Alberdi, y Sarmiento, a propósito de cómo alcanzar una visión integrada del país. Alberdi le decía, mire maestro, si usted no toma en cuenta el interior del país, usted no toma en cuenta la cultura argentina, usted solo toma en cuenta la cultura porteña. Con una visión enajenada del país en la cultura porteña, usted no puede hacer política nacional. Entonces, aprenda a entender que el país que tenemos que organizar tiene tucumanos, formoseños, salteños, y están ustedes, los porteños, o él era sanjuanino, pero está Buenos Aires. Nosotros no tenemos sentido del federalismo todavía, no tenemos sentido de la concepción orquestal de la sociedad argentina, no tenemos idea de cómo llevar a cabo políticas de integración y convergencia entre quienes no deben dejar de ser adversarios, deben dejar de ser enemigos, porque no es conveniente tener toda la razón. Es conveniente participar de una razón compartida. Eso requiere educación, civilidad, cortesía y noción de largo plazo, porque los países que se han desarrollado sobre la base de acuerdos entre hombres que no estaban de acuerdo en todo. Entonces, me parece que este es un proyecto revolucionario porque es un proyecto de convivencia. Lo que pasa, Santiago, que usted mencionó 2 personas. Creador de las bases por un lado y el principal referente de la educación. ¿Hoy esta sociedad tiene educación? Tiene educación. La educación que tiene no es cívica. ¿Y tiene bases?
tiene bases, la de la fragmentación. Es contra esas dos concepciones de la base y de la educación que debe crecer un proyecto político integral.